Hubo un tiempo en que la vida parecía danzar en tonos vibrantes, cada momento tejiendo un hilo dorado en el tapiz de la existencia. La risa resonaba por los pasillos, llenando el espacio con una melodía reconfortante, un bálsamo para el alma. Pero de repente, el silencio se instaló, pesado y denso, como una nube oscura que oscurece el sol más radiante. El aire, antes ligero y perfumado, ahora parecía enrarecido, succionando toda la energía vital. Un vacío se abrió, insondable y cruel, robando colores y sonidos, dejando atrás solo la melancolía persistente. Las paredes de la casa, antes testigos de alegrías compartidas, ahora parecían enmudecidas, absorbiendo el dolor que se extendía como una sombra implacable. Cada objeto, cada rincón, susurraban recuerdos que, antes dulces, ahora eran puntas afiladas que desgarraban el corazón sin piedad. La rutina, antes un faro de estabilidad, se derrumbó como un castillo de naipes bajo un viento impetuoso. El despertar se convirtió en una carga, la simple tarea de existir en un hecho hercúleo. El mundo exterior continuaba su curso frenético, ajeno al drama silencioso que se desarrollaba en el interior, aprisionado en un laberinto de dolor y desorientación. La ausencia se manifestó de maneras sutiles y abrumadoras, moldeando cada respiración, cada pensamiento, la familiaridad de un toque, el calor de un abrazo, la voz que arrullaba los sueños. Todo se había convertido en un fantasma, un espejismo cruel que atormentaba la realidad. Esta era la cara cruel de la pérdida, un desafío que parecía intransitable. Preguntas sin respuestas flotaban en el aire enrarecido, desafiando la lógica y la razón. ¿Cómo seguir adelante cuando una parte fundamental de uno mismo parece haber sido arrancada? ¿Cómo encontrar un camino en medio de tanta oscuridad? La jornada parecía interminable, un abismo sin fondo que amenazaba con tragarlo todo. El peso de la ausencia se convirtió en el fundamento de una nueva realidad, una base fría sobre la cual cada paso era incierto. Los días se arrastraban en un ritmo lento, la luz del sol incapaz de penetrar la densa niebla de luto que envolvía la existencia. La cama, antes refugio de descanso, se transformó en un campo de batalla silencioso contra el insomnio y la nostalgia abrumadora. El aroma del café por la mañana, antes una invitación a un nuevo día, ahora traía consigo el recuerdo de conversaciones perdidas y risas silenciadas. Cada comida era un acto de coraje, el sabor de los alimentos desvaneciéndose en la amargura de la soledad. Las cotidianas, antes automáticas, exigían un esfuerzo hercúleo, cada movimiento un recordatorio constante de lo que ya no estaba allí. La casa, antes vibrante con vida y sonido, ahora resonaba con el eco fantasmal de pasos que ya no caminaban por sus habitaciones. Los muebles parecían más sombríos, las paredes más frías, cada objeto un memorial silencioso de momentos preciosos que se habían ido para siempre. La atmósfera cargaba un peso palpable, una nostalgia que asfixiaba el alma. El mundo exterior, con sus colores y sonidos vibrantes, parecía un sueño distante, inalcanzable. Las interacciones sociales se convirtieron en un desafío, la necesidad de enmascarar el dolor un fardo adicional. La superficialidad de las conversaciones cotidianas contrastaba brutalmente con la profundidad del abismo que se abría en el interior, aprisionando a la persona en su propio universo de sufrimiento. El concepto de normalidad parecía una pieza de ficción, un cuento de hadas para otros tiempos. Con cada amanecer la dura realidad se imponía, la ausencia una presencia constante y abrumadora. La fuerza necesaria para simplemente existir era inmensa, un testimonio silencioso de la intensidad del dolor. El silencio impuesto por la pérdida era más que la ausencia de sonido, era un vacío que parecía tragarse la propia voz, la capacidad de expresar la inmensidad del dolor. Las palabras se convertían en piedras en la garganta, incapaces de articular la complejidad del sufrimiento que consumía cada fibra del ser. El monólogo interior, antes un flujo de pensamientos, ahora era un eco distante en un salón vacío. La comunicación con el mundo exterior se convirtió en un campo minado. Intentar explicar la profundidad de la desolación a quien no había vivido algo similar era como describir colores a un ciego. Las frases de consuelo,
muchas veces bien intencionadas, sonaban huecas, incapaces de alcanzar la herida abierta. Era un aislamiento profundo, autoimpuesto por la incapacidad de articular el dolor. Las noches eran particularmente crueles. La oscuridad amplificaba los miedos y las angustias, el silencio de la madrugada llenado por los pensamientos más sombríos. El sueño, cuando llegaba, era inquieto, atormentado por fragmentos de recuerdos y la constante conciencia de la ausencia. Despertar era un retorno a un purgatorio de dolor ininterrumpido. La energía vital parecía haber sido drenada, dejando atrás una cáscara exhausta y apática. Las tareas más simples, como levantarse de la cama o preparar una comida, se convertían en empresas hercúleas, exigiendo un esfuerzo descomunal. La voluntad de moverse, de actuar, de simplemente estar presente, parecía haber desaparecido. El mundo interior se convirtió en un desierto árido, donde la esperanza se marchitaba y la tristeza reinaba soberana. La búsqueda de un sentido en medio de tanta desolación parecía fútil, un esfuerzo inútil contra las mareas implacables del dolor. La ausencia no era solo una falta, sino una presencia opresora que dictaba los contornos de la existencia. Hubo un punto en que la oscuridad parecía absoluta, donde la desesperación se instaló como un huésped permanente, sin intención de partir. A cada amanecer, la realidad de la pérdida se presentaba con una crueldad renovada, un peso aplastante que hacía que la simple idea de continuar pareciera una carga insoportable. La fuerza de voluntad, antes un río caudaloso, ahora era un hilo de agua a punto de secarse. Los días eran una sucesión de momentos vacíos, marcados por la ausencia de propósito. La cama se convirtió en un refugio y una prisión, el lugar donde el cuerpo reposaba, pero la mente vagaba en un torbellino de recuerdos dolorosos y pensamientos sombríos. El mundo exterior, con sus alegrías y desafíos, parecía pertenecer a otra dimensión, un lugar inaccesible para quien se encontraba sumergido en tal abismo. La idea de buscar ayuda parecía distante, casi alienígena. La vergüenza y la incapacidad de articular la profundidad del dolor creaban una barrera infranqueable. Era una desesperación silenciosa, un grito mudo atrapado en la garganta que se manifestaba a través de la apatía y la creciente sensación de inutilidad. La vida parecía haber perdido su brillo, su color, su sonido. La preocupación por el futuro se deshizo, sustituida por un presente insoportable y un pasado que resonaba incesantemente. ¿Qué importaba en un mundo sin la presencia que daba sentido a todo? La pregunta flotaba en el aire, sin respuesta, alimentando la espiral descendente de desánimo y resignación. El cuerpo, exhausto, anhelaba el reposo eterno. Este era el momento en que la lucha parecía haber llegado a su fin, no por una derrota gloriosa, sino por un agotamiento total. El alma clamaba por alivio, por un fin al dolor incesante. El punto más bajo no fue solo un momento de tristeza profunda, sino un estado de ser donde la propia voluntad de vivir vacilaba peligrosamente. En medio de la desolación, cuando el peso del mundo parecía insoportable y la esperanza parecía un espejismo distante, un susurro sutil rompió el silencio sepulcral. No era un sonido audible a los oídos, sino una resonancia profunda en el alma, un eco de un tiempo en que la vida pulsaba con intensidad y propósito. Era la fuerza de los recuerdos positivos, antes ofuscados por el dolor. Un día, un objeto insignificante, un pequeño detalle olvidado, trajo a la superficie un recuerdo vívido de un momento compartido de pura alegría y simplicidad. Una sonrisa genuina, un abrazo apretado, una conversación franca que calentó el corazón. Esas chispas de un pasado feliz comenzaron a reavivar la llama dormida. Era un contraste gritante con la oscuridad presente. El recuerdo no traía de vuelta a quien se fue, pero reavivaba la esencia de lo que se había vivido, la belleza de las experiencias compartidas. Era un recordatorio de que, a pesar de la pérdida devastadora, la vida que había sido vivida había sido plena y rica en significado. Esos recuerdos, antes fuentes de dolor, comenzaban a transformarse en anclas de fuerza. La idea de honrar esos recuerdos, de mantenerlos vivos de alguna forma, comenzó a germinar. No como una carga de tristeza, sino como un legado de amor y de vivencias. Era una chispa de esperanza,
un atisbo de que el dolor, por más abrumador que fuera, no necesitaba ser el fin de la historia. El pasado podía, de alguna manera, iluminar el futuro. El recuerdo encendió una chispa, un destello de esperanza en medio del caos. Era una invitación silenciosa a mirar más allá del dolor inmediato, a buscar un propósito en medio de la desolación. A partir de ese momento, se estableció un pacto silencioso, un compromiso no escrito con la vida que aún quedaba, con la esencia de lo que había sido compartido. Esa promesa no era olvidar el dolor, sino aprender a convivir con él, transformándolo en fuerza motriz. Era un reconocimiento de que, aunque la ausencia fuera real y permanente, la influencia de lo que se fue continuaría moldeando el futuro de maneras inesperadas y poderosas. El pasado se convertía en una guía, no en una tumba. La decisión de luchar, de buscar un camino de vuelta a la luz, comenzó a tomar forma. No era una elección fácil, ni un giro instantáneo. Era un proceso gradual, una serie de pequeñas decisiones diarias, para levantarse, para enfrentar el día, para intentar encontrar un hilo de esperanza en medio de las sombras. Con cada pequeño paso, la promesa se reafirmaba. Esa promesa silenciosa implicaba abrazar la vulnerabilidad, pero también reconocer la fuerza inquebrantable que reside en el espíritu humano. Era una invitación a aceptar la nueva realidad, sin negarla, pero buscando encontrar un nuevo significado dentro de ella. El dolor de la pérdida, en lugar de ser un fin, se convertía en el catalizador para una transformación profunda. La fuerza para continuar, para reconstruir, no vendría de dentro hacia afuera en un acto aislado de heroísmo, sino de una conexión más profunda con la propia esencia, con los valores y las lecciones que la vida compartida había enseñado. Era el inicio de un viaje de autodescubrimiento, impulsado por la necesidad de honrar el amor y la vida que fueron. El viaje de la recuperación rara vez se recorre en soledad. Incluso en los momentos más oscuros, una red de apoyo, muchas veces invisible y subestimada, comienza a manifestarse. Amigos, familiares, incluso extraños, pueden ofrecer un hombro amigo, una palabra de aliento, un gesto de bondad que, por pequeño que sea, puede ser un faro en medio de la tormenta. Esas conexiones humanas, a veces sutiles pero increíblemente poderosas, funcionan como pilares que sostienen la estructura emocional sacudida. Un café compartido en silencio, un mensaje que dice «estoy pensando en ti» o una invitación a un paseo simple, son actos que reafirman la pertenencia, que recuerdan que la persona no está completamente sola en su lucha. La aceptación de esa ayuda, sin embargo, no siempre es fácil. El orgullo, la vergüenza, la sensación de no querer molestar pueden crear barreras. Pero aprender a recibir apoyo es un paso crucial. Es reconocer que la vulnerabilidad no es debilidad, sino una apertura a la conexión y la curación. La fuerza no reside solo en la resiliencia individual, sino en la capacidad de conectarse con los demás. Esos actos de bondad, por más simples que parezcan, crean un espacio seguro para expresar el dolor, para llorar, para simplemente ser. Ofrecen un alivio temporal de la carga, permitiendo que la energía se dirija hacia la recuperación. La presencia de otros valida la experiencia, haciéndola menos solitaria y abrumadora. La red de apoyo es un recordatorio constante de que incluso cuando nos sentimos más aislados, hay lazos que nos unen. Son esos lazos los que, con el tiempo, ayudan a reconstruir la confianza, la autoestima y la esperanza en un futuro más luminoso. La fuerza de la comunidad, en sus diversas formas, es un componente vital para superar la adversidad. La decisión de luchar, impulsada por la chispa de esperanza y por el apoyo incipiente, dio inicio a una nueva fase, el viaje de recuperación. Los primeros pasos en ese terreno incierto eran vacilantes, repletos de aprensión. Era como aprender a caminar de nuevo, cada movimiento un acto de coraje y determinación, sin garantías de estabilidad. Esos primeros pasos no eran grandiosos ni espectaculares, eran las pequeñas victorias del cotidiano. Lograr levantarse de la cama sin el peso de 1000 dilemas, preparar una comida simple, salir a un breve paseo,
Cada una de estas acciones, por pequeña que pareciera, representaba una reconquista sobre la apatía y la desesperación que habían dominado durante tanto tiempo. El viaje de la recuperación es muchas veces un proceso no lineal. Habría días de progreso y días de recaída, momentos de fuerza y momentos de debilidad. La clave era no dejarse abatir por los tropiezos, sino aprender de ellos, reafirmando el compromiso de seguir avanzando aunque fuera en pasos lentos y cuidadosos. Buscar ayuda profesional, cuando fuera posible, se convirtió en un paso estratégico. Terapia, asesoramiento, grupos de apoyo. Esos recursos ofrecían herramientas y estrategias para lidiar con el dolor, para procesar el duelo y para reconstruir un sentido de normalidad. Era una inversión en la propia curación, un reconocimiento de la complejidad del proceso. La recuperación no significaba borrar el recuerdo de la pérdida, sino aprender a integrar esa experiencia a la vida, encontrando una nueva manera de existir con la ausencia. Era un renacimiento gradual, un florecimiento lento y cuidadoso, donde la fuerza interna, antes dormida, comenzaba a resurgir, moldeada por las experiencias vividas. La recuperación no solo era sobre enfrentar el dolor externo de la pérdida, sino también sobre confrontar los fantasmas internos que la acompañaban. Miedos, inseguridades, dudas sobre la propia capacidad de seguir adelante. Todo eso se manifestaba como obstáculos a superar. Era una batalla librada en el interior, muchas veces invisible al mundo exterior. La culpa, por ejemplo, podía presentarse de diversas formas. La culpa por haber sobrevivido, la culpa por no haber hecho más, la culpa por sentir felicidad nuevamente. Esos sentimientos, aunque irracionales, eran poderosos y podían minar la confianza y la autocompasión esenciales para el proceso de curación. Desmantelar esas creencias negativas era un trabajo arduo. La ansiedad sobre el futuro también era un acompañante constante. La incertidumbre, tras la experiencia devastadora, hacía difícil vislumbrar un mañana positivo. Cada pequeño obstáculo parecía una amenaza inminente, cada decisión un riesgo a calcular. Aprender a manejar esa ansiedad, a vivir en el presente, era una habilidad a desarrollar con paciencia. El perfeccionismo que antes podría haber sido una virtud, ahora se convertía en un enemigo. La exigencia de una recuperación perfecta, sin fallas ni recaídas, era irrealista y solo aumentaba la presión. Aceptar las imperfecciones del proceso, la naturaleza caótica de la curación, era fundamental para evitar la autodestrucción. Reconocer esos fantasmas internos, nombrarlos y comprenderlos, era el primer paso para debilitarlos. Era una invitación a la autocompasión, al reconocimiento de que esos sentimientos eran respuestas naturales a una experiencia traumática. La lucha contra esos fantasmas era una parte esencial del viaje para reencontrar la fuerza y la serenidad. La recuperación es un proceso de reconstrucción, un trabajo arduo y lento de volver a levantar los pilares de la vida que fueron sacudidos. No se trata de volver a lo que era antes, pues eso sería imposible, sino de construir algo nuevo, algo que incorpore las cicatrices de la experiencia, pero que sea fuerte y resiliente. Cada ladrillo colocado era una afirmación de vida. Las pequeñas victorias cobraban un significado inmenso. Lograr mantener una rutina, aunque fuera simple, era un logro notable. Restablecer conexiones sociales, aunque con cautela, era un paso valiente. Volver a dedicarse a hobbies y pasiones, aunque con menor intensidad al principio, era un acto de reafirmación de la propia identidad. La persistencia era la palabra de orden. Habría días en que la motivación parecía inexistente, en que la tentación de rendirse era fuerte, pero era en esos momentos cuando la determinación se volvía crucial. Recordar el motivo por el que se estaba luchando, el deseo de honrar la vida y las memorias, era el combustible para seguir adelante. La reconstrucción implicaba también aprender a redefinir prioridades. Lo que antes parecía importante, ahora podía perder su lugar. La búsqueda de significado, de propósito, se volvía más prominente. Las relaciones interpersonales ganaban un nuevo valor. La gratitud por las personas que permanecían en la vida se profundizaba. Ese proceso de reconstrucción
era un testimonio de la resiliencia humana. Era la prueba de que, incluso después de la pérdida más profunda, es posible encontrar la fuerza para levantarse, para recomenzar y para construir una nueva narrativa. Una que honre el pasado, pero que abrace el futuro con esperanza y determinación. A medida que la reconstrucción avanzaba, un proceso más íntimo y profundo comenzaba a manifestarse. El redescubrimiento de sí mismo. En el espejo, la imagen reflejada ya no era la misma de antes de la pérdida. Las marcas del viaje estaban ahí, pero también una fuerza recién descubierta, una serenidad conquistada a duras penas. La experiencia de la adversidad extrema fuerza un reexamen de la propia identidad. ¿Quién soy yo ahora, después de haber pasado por tamaña prueba? Las antiguas certezas pueden haber colapsado, pero nuevas comprensiones sobre la propia naturaleza comienzan a emerger. Era un momento de autoconocimiento profundo y transformador. La vulnerabilidad, antes vista como debilidad, ahora era reconocida como una fuente de fuerza y autenticidad. La capacidad de admitir el dolor, de pedir ayuda, de expresar los sentimientos más profundos, hacía a la persona más humana y conectada consigo misma y con los demás. Era un abrazo a la propia fragilidad. Las pasiones dormidas comenzaban a despertar, y nuevas pasiones podían surgir alimentadas por la nueva perspectiva de vida. La creatividad, antes suprimida por el dolor, encontraba nuevas formas de expresión. Era un renacimiento del espíritu, una explosión de vitalidad que venía de dentro. Ese redescubrimiento era un proceso continuo, una exploración constante del propio yo. Era abrazar la evolución, la transformación, y entender que la identidad no es estática, sino un flujo constante, moldeado por las experiencias y las elecciones. El espejo no reflejaba solo una imagen, sino la esencia de un alma que había sido probada y fortalecida. El dolor, ese sentimiento abrumador y muchas veces temido, resultó ser un catalizador inesperado para una transformación profunda. La pérdida, aunque devastadora, desnudó capas de superficialidad, forzando un enfrentamiento con lo que realmente importaba en la vida. La experiencia moldeó a la persona de maneras que antes serían inimaginables. La empatía se volvió más aguda. La capacidad de conectarse con el sufrimiento ajeno se profundizó. La compasión, antes un concepto abstracto, se convirtió en una fuerza activa, impulsando actos de gentileza y comprensión. El propio dolor servía como un recordatorio constante de la fragilidad de la vida y de la importancia del cuidado mutuo. La perspectiva sobre la vida cambió radicalmente. Lo que antes parecía un problema insoluble, ahora era visto como un desafío manejable. La gratitud por los pequeños placeres cotidianos, por la salud, por las relaciones, floreció en un nivel profundo. La vida, en su simplicidad, adquiría un valor inestimable. La resiliencia, antes una palabra en un diccionario, se convirtió en una realidad vivida. La capacidad de recuperarse de adversidades, de adaptarse y de seguir adelante tras grandes pérdidas, fue probada y comprobada. Esa fuerza interior, una vez descubierta, era un triunfo inestimable para enfrentar futuros desafíos. Esta transformación no fue algo impuesto desde fuera, sino una metamorfosis interna, impulsada por la lucha, la reflexión y la aceptación. El dolor, en lugar de destruir, había refinado, pulido y fortalecido el espíritu, revelando una fuerza y una belleza que residían allí todo el tiempo, esperando el momento adecuado para emerger. La ausencia física de un ser querido jamás borra la presencia de su legado. El impacto que esa persona tuvo en la vida de aquellos a quienes amó, las lecciones que transmitió, los valores que representó, todo eso sigue vivo, moldeando el presente e inspirando el futuro. El legado no es solo un recuerdo, sino una fuerza activa que trasciende la mortalidad. Ese legado puede manifestarse de innumerables formas, en la manera en que la persona ahora enfrenta los desafíos, en las elecciones que hace, en los principios que defiende. Cada acto de bondad, cada demostración de coraje, cada momento de compasión puede ser un reflejo directo del impacto positivo que el ser querido tuvo. Es la continuación de su influencia. Mantener ese legado vivo es un acto de honor y de amor. Significa incorporar en uno mismo las cualidades admirables de la persona que se fue, las lecciones que se aprendieron y los sueños que se compartieron. Es garantizar que la esencia de lo que se amó no se pierda, sino que siga floreciendo en el mundo.
La reflexión sobre el legado también ofrece un consuelo profundo. Saber que la vida de la persona amada tuvo un impacto significativo y duradero trae un sentido de propósito y de continuidad. Es la garantía de que el amor y las experiencias compartidas nunca serán olvidados, sino preservados y celebrados. El legado es un recordatorio poderoso de que el amor es eterno y de que las conexiones humanas más profundas trascienden las barreras de la vida y la muerte. Es la prueba de que, incluso después de la pérdida, la fuerza y la inspiración de quienes amamos pueden seguir guiándonos y fortaleciéndonos, permitiéndonos vivir vidas más plenas y significativas. El viaje de superación de la adversidad, especialmente tras una pérdida devastadora, pasa inevitablemente por la aceptación. Esta no es un acto de resignación pasiva, sino un reconocimiento valiente de la realidad, un permiso para que el dolor sea sentido sin resistencia, permitiendo que el proceso de curación comience verdaderamente. Aceptar no significa gustar de la situación, ni considerar que es justa. Significa dejar de luchar contra lo inevitable, contra lo que ya sucedió. Es reconocer que la pérdida es parte de la historia y que intentar negarla solo prolonga el sufrimiento e impide el progreso. Es un acto de liberación personal. Ese proceso de aceptación puede ser largo y tortuoso, con altibajos. Habrá momentos en que el dolor parezca insoportable de nuevo, en que la tentación de volver a la resistencia sea fuerte, pero con el tiempo y la práctica, la aceptación se vuelve más profunda, más genuina. Cuando la aceptación se instala, un sentido de paz comienza a emerger. La lucha constante contra la realidad se desvanece, abriendo espacio a la serenidad. La energía que antes se gastaba en resistir ahora puede dirigirse a la vida, al presente, a la construcción de un futuro más positivo. La aceptación es uno de los pilares de la resiliencia. Permite que la persona, incluso cargando las cicatrices de la adversidad, encuentre un camino para seguir adelante con dignidad y fuerza. Es un testimonio de la capacidad humana de adaptarse, de encontrar significado y de florecer, incluso en las circunstancias más difíciles. Paradójicamente, la ausencia puede convertirse en una fuente inesperada de propósito. Cuando aquello que daba sentido a la vida se va, surge la necesidad de redefinir ese sentido, de encontrar nuevas razones para existir y para seguir adelante. Es una invitación a explorar nuevas facetas de la propia existencia y del mundo. Ese nuevo propósito puede surgir de diversas formas. Puede ser a través del compromiso con causas sociales que resuenen con las experiencias vividas o mediante la dedicación a un nuevo proyecto que traiga satisfacción y realización. Puede ser también en la forma de inspirar a otros que pasan por dificultades similares, compartiendo su propio viaje de superación. El dolor de la pérdida puede agudizar la percepción del valor de la vida y de la importancia de las conexiones humanas. Esto puede llevar a una reevaluación de las prioridades, con un enfoque renovado en construir relaciones significativas, en cultivar la gratitud y en vivir de forma más auténtica y plena. Encontrar un propósito en la ausencia no significa reemplazar lo que se perdió, sino honrarlo de una manera nueva y significativa. Es canalizar la energía del dolor y de la nostalgia hacia algo productivo y edificante, transformando el sufrimiento en una fuerza transformadora que beneficie no solo a uno mismo, sino también a los demás. Esa búsqueda de propósito es un testimonio de la capacidad humana de adaptación y de crecimiento. Incluso ante la pérdida más profunda, es posible encontrar un nuevo rumbo, una nueva razón para vivir, y transformar la experiencia de la ausencia en un trampolín para una vida más rica y significativa. En nuestra sociedad, la vulnerabilidad se ve frecuentemente como una debilidad que debe ocultarse. Sin embargo, la experiencia de la adversidad extrema revela la fuerza paradójica que reside en abrazar esa vulnerabilidad. Es en los momentos de mayor fragilidad cuando descubrimos nuestra resiliencia más profunda y nuestra conexión más auténtica con los demás. Cuando nos permitimos ser vulnerables, abrimos espacio para la curación. La capacidad de admitir el dolor, de expresar el miedo, de pedir ayuda,
rompe las barreras del aislamiento y permite que el apoyo y el amor fluyan. Es en ese momento cuando los lazos humanos se fortalecen, construyendo una red de seguridad emocional. La vulnerabilidad también es la puerta de entrada a la autocompasión. Reconocer que somos humanos, que erramos, que sufrimos, nos permite tratarnos a nosotros mismos con la misma gentileza y comprensión que ofreceríamos a un amigo querido. Es un antídoto poderoso para la autocrítica destructiva. La verdadera fuerza no reside en ser invencible, sino en tener el coraje de ser imperfecto. Es en la aceptación de nuestras limitaciones y de nuestros dolores donde encontramos nuestra humanidad más profunda. Esa aceptación libera la energía que antes se gastaba en enmascarar el sufrimiento, permitiendo que se canalice hacia el crecimiento y hacia la vida. El viaje de superación de la adversidad nos enseña que la vulnerabilidad no es lo opuesto a la fuerza, sino uno de sus componentes esenciales. Es a través de la apertura y la honestidad sobre nuestras luchas que nos volvemos más fuertes, más conectados y más capaces de enfrentar los desafíos de la vida con coraje y compasión. Tras la devastación de la pérdida, la confianza en el futuro puede ser uno de los pilares más difíciles de reconstruir. La incertidumbre se convierte en una sombra constante, y la idea de que algo bueno pueda suceder de nuevo puede parecer distante, casi imposible. El miedo a lo nuevo, a lo desconocido, puede paralizar el progreso. Reconstruir esa confianza es un proceso gradual que exige paciencia y autocompasión. Comienza con pequeños pasos, con la aceptación de que el futuro no necesita ser perfecto para ser bueno. Es una invitación a abrirse a nuevas posibilidades, aunque con cautela inicial. La práctica de la gratitud desempeña un papel crucial en ese proceso. Al enfocarse en las cosas buenas que ya existen en la vida, aunque sea a pequeña escala, la persona comienza a reprogramar su mente para ver el potencial de positividad en el futuro. Cada pequeña bendición reconocida debilita el dominio del miedo y de la desesperanza. Establecer metas realistas y alcanzables también contribuye significativamente a la reconstrucción de la confianza. Al lograr esas metas, por pequeñas que sean, la persona experimenta la satisfacción del logro y reafirma su capacidad de influir positivamente en su propio futuro. Esa sensación de agencia es vital. La reconstrucción de la confianza en el futuro no significa ignorar la posibilidad de nuevas adversidades, sino desarrollar la convicción interna de que se tiene la fuerza y la resiliencia necesarias para enfrentarlas. Es creer en la propia capacidad de adaptación y de superación, permitiendo que la esperanza florezca de nuevo. Lidiar con las emociones intensas que acompañan un trauma, como la pérdida, es un desafío monumental. El dolor, la ira, la tristeza, el miedo. Todas esas emociones pueden parecer abrumadoras, descontroladas, amenazando con tragarse la razón. Dominar esas emociones no significa suprimirlas, sino aprender a comprenderlas y a gestionarlas de forma saludable. El primer paso para el dominio emocional es el reconocimiento y validación de esas emociones. Permitir que existan, sin juicio, es fundamental. Intentar reprimir sentimientos intensos solo los fortalece haciendo que regresen con aún más fuerza en momentos inesperados. Técnicas de mindfulness y meditación pueden ser herramientas poderosas en ese proceso. Al practicar la atención plena, la persona aprende a observar sus pensamientos y emociones sin identificarse completamente con ellos. Esto crea un espacio entre el estímulo y la respuesta, permitiendo elecciones más conscientes en lugar de reacciones impulsivas. El diálogo interno positivo es otro componente esencial. Sustituir pensamientos autocríticos y negativos por afirmaciones alentadoras y realistas ayuda a construir una base de autoconfianza y resiliencia emocional. Es un proceso de reprogramación mental que lleva tiempo y práctica. Dominar las emociones post-trauma es un viaje continuo de autoconocimiento y autocuidado. Es aprender a navegar por las complejidades del mundo interior con compasión y paciencia, transformando la experiencia del dolor en un camino hacia la fuerza y la serenidad interior. La resiliencia no es solo la capacidad de recuperarse de una adversidad, sino un arte de vivir que se desarrolla a lo largo del tiempo, moldeado por las experiencias y las elecciones. Se manifiesta en la forma en que enfrentamos los desafíos, en nuestra capacidad de adaptación
y en nuestra habilidad para encontrar significado incluso en las circunstancias más difíciles. El arte de la resiliencia reside en la aceptación de la impermanencia de la vida y en la comprensión de que las dificultades son parte integrante del viaje humano. En lugar de verse como víctima, la persona resiliente se ve como agente de su propia experiencia, buscando activamente soluciones y aprendiendo de cada obstáculo. Ese arte se nutre de la autocompasión, del reconocimiento de que somos seres humanos falibles, pero increíblemente fuertes. Se fortalece con el establecimiento de conexiones sociales sólidas, pues la comunidad y el apoyo mutuo son pilares esenciales para superar los momentos difíciles. La resiliencia también implica la capacidad de mantener una perspectiva positiva, incluso ante las adversidades. No se trata de ignorar el dolor, sino de buscar activamente lo bueno que hay en la vida y de cultivar la esperanza. Es el arte de encontrar luz, incluso en la oscuridad más profunda. Aprender el arte de la resiliencia es una inversión en la propia vida. Es desarrollar las herramientas y la mentalidad necesarias para no solo sobrevivir a las tormentas, sino para florecer a través de ellas, emergiendo más fuerte, más sabio y más capaz de apreciar la belleza y el significado de cada momento. El viaje a través del dolor de la pérdida, aunque arduo y lleno de desafíos, culminó en una transformación profunda e irreversible. La persona que emergió de la oscuridad no es la misma que entró en ella. La adversidad, en su forma más cruel, sirvió como un crisol, refinando el espíritu y revelando una fuerza antes desconocida. La experiencia enseñó que la verdadera fuerza no está en la ausencia de dolor, sino en la capacidad de enfrentarlo y de seguir adelante, cargando sus cicatrices con dignidad. La pérdida no fue el fin, sino el catalizador para un renacimiento, una redefinición de lo que significa vivir plenamente. Las lecciones aprendidas, el autoconocimiento adquirido, la empatía profundizada, todo eso se convirtió en parte integrante de la nueva identidad. La vida antes vivida en tonos vibrantes, ahora ganaba nuevos matices, una complejidad que traía consigo una apreciación aún mayor por la belleza y el significado de cada instante. Esta historia, el dolor de la pérdida me transformó, encontrando fuerza en la adversidad, es un testimonio del poder de la resiliencia humana. Es una inspiración para todos los que enfrentan sus propias batallas, recordando que incluso en las circunstancias más sombrías, la esperanza puede florecer y la fuerza puede encontrarse. Si te identificaste con este viaje de superación, si tu propia experiencia de pérdida te transformó, comparte tu historia en los comentarios. Tu voz puede ser un faro para alguien que aún navega en aguas turbulentas. Juntos podemos construir una comunidad de fuerza y esperanza. Hasta pronto.